Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección de Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día que nos dice, Pastor, la pregunta es directa. ¿Qué es el Día de los Muertos? Mi nombre es Julio Andrés Zamora de McAllen, Texas. Muy bien, estimado Julio, agradezco a tu pregunta tan directa que es, ¿qué es el Día de los Muertos? Te doy respuesta a tu pregunta directa. El Día de los Muertos es una fiesta mexicana que se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre. El Día de los Muertos está relacionado con dos festividades católicas, el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. En el Día de los Muertos, los que celebran se reúnen para rezar, honrar, recordar a los amigos, a familiares que ya han fallecido. Las celebraciones del Día de los Muertos incluye desfiles, disfraces, compartir calaveras de azúcar, pan de muerto. Colocan comida, flores en los altares de las casas, inclusive en las tumbas de los difuntos, y marcan con velas el camino desde la tumba hasta la casa. Los orígenes de estas festividades se remontan en miles de años atrás a una fiesta azteca dedicada a una diosa llamada Mictecatzihuatl. Aunque la celebración del Día de los Muertos ha estado fuertemente influenciada por el catolicismo romano de una manera fuertísima. La idea que hay detrás del Día de los Muertos es que los seres queridos fallecidos participen en sus ceremonias. Tradicionalmente, quienes celebran y fomentan estas prácticas, que inclusive gobiernos municipales, estatales, federales, al menos en México, están involucrados al 100%. Y quienes fomentan este tipo de celebraciones creen que el límite entre el mundo de los espíritus y el de los vivos y el de los muertos se debilita entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Y entonces, este debilitamiento de esta capa, si es que la hay espiritual, permite a la gente comunicarse con sus seres familiares, amigos que ya murieron. Ahora, quiero aclarar esto, porque a veces piensan que el cristianismo le dice a todo que no, el cristianismo bíblico que se opone, que son bien aguados, que todos siempre son aguafiestas, en fin. Ahora, yo quiero recalcar que no hay nada de malo en honrar la memoria de los seres queridos que han muerto. ¿Quién no perdió un familiar, amigo en la pandemia? ¿Y quién fuera de pandemia, por un accidente, por enfermedad, por lo que sea naturalmente, pues tienen a un conocido familiar y amigo muerto también? ¿Verdad? No tiene nada de malo el recordar a nuestros difuntos. Sin embargo, las celebraciones del Día de los Muertos van más allá de honrar, de recordar. La celebración del Día de los Muertos promueve la comunión con los muertos, que ese es el meollo y ese es el asunto y ese es el tema en cuestión. Jesús lo dijo, que un muerto no tiene acceso a comunicación con los vivos, no tienen la autorización del cielo para volver a la tierra. Y él lo expresó en la historia, en la famosa historia de Lucas 16, del 19 al 31. Me gustaría que ustedes lo leyeran en casa. En la famosa historia del rico y Lázaro. Tanto el pobre, el menesteroso, lleno de llagas, que comía en la mesa del rico, murió un día. Y de igual manera murió también el rico. Ambos quizá fueron sepultados en el mismo panteón, quizá uno en el de los pobres y el otro en el de los ricos. La situación que los cuerpos fueron sepultados. Y dice la escritura ahí en Lucas 16, que cuando murió
el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16:22. Y el rico también murió, fue sepultado. Y en el versículo 23 dice que cuando el rico abrió los ojos, en el Hades, en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Y le dijo a Abraham: oye, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y entonces Abraham le da una respuesta en la historia que está contando Jesús. Y le dice: mira, no se puede. Hay una gran cima con ese entre donde tú estás de donde está Lázaro. De manera que no pueden pasar donde tú estás a donde está Lázaro y Lázaro a donde tú estás. No pueden. No se puede. Y entonces le cambia la petición. Bueno, pues ya no se pudo. Le mete otra petición el rico a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que testifiquen. Recuerda que tiene 5 hermanas. Y que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y la respuesta fue: pues no se puede. Allá tienen la ley, allá tienen la Biblia, allá lean. No se puede. Simplemente Jesús dijo: no se puede, no puede haber comunicación entre los muertos y vivos y muertos. Entonces podemos decir abiertamente y claramente, volviendo a la festividad del Día de los Muertos, el Día de los Muertos, la celebración del Día de los Muertos, si simplemente se ve a simple vista, fomenta la comunicación con los muertos en sus ritos, en sus prácticas, en sus costumbres, en sus creencias. Y la Biblia dice, la palabra de Dios advierte a la gente sobre la futilidad de tratar de ponerse en contacto con los muertos. Y hay un versículo en Isaías 8:19, cuando la gente tiene necesidad, dice: ¿no consultará el pueblo a su Dios? Pues sí, si tiene una necesidad, consulta a su Dios. Si necesita un milagro, consulta a su Dios. Y luego hay otra pregunta retórica: ¿consultará a los muertos por los vivos? Pues la respuesta es no, pues no. Sin embargo, esta celebración del Día de los Muertos, de los difuntos, pues se están invocando. En el supuesto de que las almas de los muertos fueran capaces de regresar, de entablar una comunicación con el mundo de los vivos, los muertos comunicándose no podrían ni bendecir ni maldecir a nadie, porque ese concepto solamente descansa en Dios, como dice el Salmo 37:22, porque como las hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Está hablando de la vida humana. Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Nuestro mundo está lleno de tradiciones, está llena de costumbres, los pueblos, las culturas, contrarios a la voluntad de Dios. Y por eso es necesaria el conocimiento de la Escritura, de la Biblia. El Día de los Muertos no tiene su fundamento en la verdad bíblica, sino tiene su fundamento en su síntesis, en una fusión, en un sincretismo cultural y religioso entre la cultura azteca y la tradición católica y esas costumbres indígenas. No tiene nada que ver. Y como resultado, esta festividad apoya, fomenta supersticiones, rituales inútiles, fomenta la invocación de muertos. Y cuánto mejor sería centrarse en Jesús, el Señor de vivos y de muertos, como dice Romanos 14:9. Cuánto mejor prepararnos para encontrarnos con Él en algún día, sabiendo que juzgará vivos y a muertos, de acuerdo a 2 Timoteo 4:1. Por lo tanto, podemos decir que la celebración del Día de los Muertos, y por ahí incluimos también al Halloween, ambas celebraciones no son bíblicas. Son festividades netamente paganas, contrarios a los principios y valores que enseña la Biblia. La Biblia nos advierte de las prácticas paganas y el contacto con este tipo de espíritus inmundos, de demonios y de la oscuridad. En Deuteronomio 18:10 al 12, que lo voy a leer,
No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Aquí la Biblia es bien tajante. Como leímos en Deuteronomio 18 del 10 al 12, la práctica de la adivinación, de la hechicería, de la brujería, de la comunicación con los muertos está prohibida. Simplemente no va con la voluntad del Padre. Por eso, ya para concluir, los cristianos debemos ser muy cuidadosos en no participar en cualquier festividad que tenga vínculos con prácticas esotéricas relacionadas con la muerte, ya que esto puede abrir puertas peligrosas para una influencia del mal. México está de cabeza. Y quizá la gente que está, entre comillas, bien económicamente, aparentemente, si practica esto, pues obviamente está en contra de la voluntad de Dios. En lugar de celebrar el Halloween, en lugar de celebrar el Día de los Muertos, los cristianos nos debemos de enfocar en las celebraciones que honren a Dios, que honren su protección, su conocimiento, los valores, la fe, la conducta, la moral. Si queremos celebrar cualquier cosa, debe de estar ligado en base a 1 Corintios 10:31. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. La celebración de Halloween, la celebración del Día de los Muertos, no honra a Dios. Es todo lo opuesto. Dios es vida y eso es muerte. No honra a Dios. Entonces, los cristianos siempre deben de estar basados en valores sanos, en principios bíblicos, y por eso debemos de discernir cada cosa que se practica. Entonces, la celebración del Día de los Muertos es totalmente condenada por la Biblia, no es bíblico. Respetamos porque vivimos en este país, tenemos amigos, amistades, familia, autoridades, de toda gente que practica, la mayoría desafortunadamente, y pues no se les alumbra el coco. Eso es una cuestión del Espíritu Santo, no es cuestión de nosotros. Mientras los cristianos, aquí mi consejo, pues la celebración del Día de los Muertos es netamente pagana, la condena la Biblia, y pues no practiquemos en eso, ya sea que comamos o bebamos, todo sea para la gloria de Dios. Esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima. Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos. Visita nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Bendiciones.